Sin anestesia. A través de la 90.3 de Radio Bávaro nos escuchan día a día en su radio de manera local, pero a través de las redes sociales de nuestra plataforma de puntacanapost.net, ahí nos puedes escuchar y nos puedes ver donde quiera que tenga acceso a internet. Y en YouTube puedes ver el resumen del programa diariamente en Sin Anestesia WT en YouTube y en nuestras redes sociales en Instagram, @sinanestesiawt. A esta hora de la mañana ya llega Juan Correcamino, pero tenemos un saludito especial. Adelante, Gina. Estás escuchando Sin Anestesia. Mariel Sánchez. Los porqués. Sin anestesia. Las razones de las cosas que suceden con profundidad y análisis veraz. Bueno, nosotros siempre tocamos el tema de cómo se encuentra la educación en la República Dominicana. Señores, y es que la semana pasada, en Salcedo, en medio de un pleito entre dos estudiantes, en medio de un problema entre un niño de 10 años y otro de 8 años, estaban discutiendo y entonces resulta que cuando uno de ellos intenta darle al otro, le golpea a la maestra. El golpe fue tan fuerte que a la maestra tuvieron que trasladarla a un centro médico y extirparle la vesícula de tan fuerte. No, le iban a dar un trompón. Le iban a dar un trompón al otro joven y resulta que el golpe alcanzó a la maestra. Y es terrible que este tipo de cosas no se le den tanta importancia, porque recordando que cuando sucedió el problema entre las dos jóvenes, que una tenía un puñal y le dio a la otra, eso fue un escándalo a nivel nacional. Pero esto de esta maestra, en muy pocos medios o muy poca gente ha hablado de eso, y da pena que una maestra tenga que ser víctima de la carencia de educación y organización y de valores que hay en nuestra República Dominicana. ¿Y ahora quién podrá defenderme? Cuando se inició la tanda extendida, un grave error que cometió el Ministerio de Educación fue eliminar la orientación. ¿Cómo uno elimina la orientación de planteles educativos cuando, habiendo educación, ni siquiera funciona bien? Eso es una locura. Cada vez que ocurre un problema en las escuelas, siempre llevan a los niños a la dirección para ver qué pasó, pero no es para ayudarlos a ellos emocional y mentalmente a ver qué sucede con el niño. Es para mandarlo para su casa. O sea, ni siquiera se dan la tarea de investigar para que cuando el padre vaya al centro educativo a investigar qué pasó, ellos puedan decirle realmente qué es lo que pasa con el niño, porque puede ser que al estudiante ni siquiera le presten atención en su casa, que algo que pasa aquí. O sea, ¿usted cree que es posible que en una escuela al menos una vez a la semana no esté la visita, por ejemplo, de un psicólogo que le dé ayuda a un niño? Porque, por ejemplo, ahí está Conani, que te brinda de que un psicólogo, pero tú vas con Ani, tú ves a un psicólogo hoy, pasan 2 semanas y tú no lo vuelves a ver. ¡Qué barbaridad! O sea, es igual como un medicamento. Si tú estás mal, tú no te puedes tomar un medicamento hoy y mañana no. Tiene que ser constante. Eso es cierto. El problema mental es muy delicado y aquí nadie le presta atención. A nivel mundial realmente no le prestan atención. Pero aquí es muy delicado, aquí eso lo tienen como un disparate, un relajo. Ah, no, mire, son las sinvergüenzas de ese muchacho, hay que darle una pela. Y nadie se pone a prestarle atención a lo que realmente le pasa a los estudiantes. Incluso me imagino que también hasta las maestras, porque no es fácil. No es fácil estar en un plantel educativo. Y han habido casos donde hay estudiantes que han intentado matar a los maestros, que le echan cosas en las bebidas y se lo ofrecen. No es mentira, es verdad, se ha dado mucho el caso. Entonces, yo creo que hay que ponerle un poquito más de atención a esto, porque la educación, sinceramente, está cayendo cada día más, de verdad. No sé qué están haciendo las autoridades, no sé qué está haciendo el ministro Fulcar. De verdad, no, yo no entiendo qué él hace ahí.
Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? Sin anestesia. Sin anestesia. Es un comentario muy atinado y una preocupación externada por una persona tan joven como Mariel, pero con un sentido de conciencia tan proyectado. Y yo creo que debe ser una preocupación generalizada. La República Dominicana está perdiendo la dirección, la órbita. Cuando un país no tiene sus reglas, cuando un país no tiene su ideología, su filosofía social, su cultura alineada, se convierte en una jaula de lobos. Estados Unidos, inclusive el derecho que se aplica es consuetudinario. Quiere decir que va en dirección a las normas morales y éticas que rigen a esa ciudad, a ese país, a esos estados. Lo repito para que se entienda mejor. Por favor. El derecho en Estados Unidos es consuetudinario. Cualquier persona, no importa el delito que cometa, es juzgado de acuerdo a las normas éticas y morales del país. Y quienes juzgan son ancianos, casi siempre, por eso los jueces son de alta edad. Cuando la República Dominicana sacó de las escuelas la orientación, la moral, la ética, dejó la casa con las puertas abiertas y que cada quien se salve como pueda. Obviamente, ahora mismo está lo que es la confusión entre libertad y libertinaje. Y yo creo que debe tener, cada persona debe tener libertad de expresión de lo que cree, pero ya cuando es adulto, ya cuando dice, no, yo lo que quiero es esto, en el sentido sexual, en el sentido de filosofía, en el sentido de religión, en el sentido de cultura. Pero los países son como hogares, son como casa. Y en una casa debe haber una regla, una norma, una ley, un libro de acápites de cómo se hacen las cosas, de cuál es la responsabilidad y cuál es el deber y cuáles son los beneficios que tiene cada integrante de ese hogar. Usted es un adolescente, usted es un niño, mire, usted tiene derecho a ver a la televisión, al celular, a la internet, usted tiene derecho a divertirse, a irse con sus amiguitos al cine un día, yo lo llevo y lo recojo, pero aquí nos dormimos a tal hora, aquí comemos dulce a tal hora, aquí se come de manera ordenada y aquí hay responsabilidades. A usted le toca ordenar su cuarto, a usted le toca, y pongo esto como ejemplo, porque la República Dominicana hace tiempo, en el sentido de Estado y de educación, que soltó al dominicano al libertinaje. Desde que en las escuelas públicas, bueno, en las escuelas, en los colegios, se sacó la moral y la ética, ustedes han visto cómo va la sociedad en sentido general. Entonces, a mí me llama la atención en el que nosotros permitamos este tipo de cosas. Retiraron moral y ética, moral y cívica. Pero hace muchos años. Claro. Y la orientación con la entrada la entrada de la tanda extendida fue eliminada. Claro, pero que en mi época moral y cívica era una de las principales asignaturas. Claro, y no solamente eso, mira, el nosotros ver en nuestro país que a esta altura de juego no se exprese la sociedad. Digo la sociedad porque somos nosotros los que tenemos que pedirle al gobierno dominicano que encauce al país. Encauzar quiere decir direccionar en el cauce. A la gente hay que hablarle con el sentido de la raíz de la palabra. Cauce, que es la dirección de un río, y encauzar, que es cuando el bote se salía izquierda, derecha, y usted reencausa en una dirección del río en lo que es ese bote. La sociedad dominicana debe reencauzarse en el sentido de orientación de la filosofía que debe tener el país. Que una persona, después que pasó sus 18 años, decida su sexo, su religión o lo que quiera, bueno, bien, usted es responsable de usted, pero el país es responsable de la adolescencia, de la niñez, de la juventud temprana, que todavía depende de nosotros para pensar. ¿Y qué es lo que está pasando con la sociedad de hoy en día?
que están heredando lo que le hemos dejado los últimos 15 años, que hace más o menos eso, 15 o 18 años, que se sacó moral y cívica de las escuelas. ¿Cómo va a ser moral y cívica? Y yo estoy de acuerdo con que antes había cosas que había que regularla. Por ejemplo, antes había mucho maltrato en las escuelas, maltratos a la niñez. De los profesores. De los profesores, que le daban con el palito, que daban por la mano, que ponían de castigo. Pero esas cosas estaba bien que se corrigieran, pero antes los hombres y la mujer eran más derechos. Por eso que usted ve que la gente que queda hoy en día, que tiene pudor, que conoce lo que es prudencia, y prudencia no es nada más que respeto y orden en el camino. Que usted sepa, ya usted ve que una persona no pide permiso para pasar, o no dice gracias, o quienes lo hacen todavía son personas que venimos del siglo pasado, porque ahora eso no se respeta, y usted no puede exigirlo ni pedirlo, ni siquiera recomendarlo. Hay de usted que le dé un consejo a un adolescente de 13 años, 14 años. Hay de usted. Cuando antes, usted como vecino encontraba un adolescente y usted lo agarraba, vamos para su casa, Camino, y se lo llevaba a su papá. Mire, ese niño estaba allí vagueando, queriendo pelear con otro. Y usted no le dio una pela, vecino. Claro. Entonces, la sociedad, no estoy diciendo que no depuremos la manera en la que como sociedad debemos tratarnos, sobre todo a la niñez. Repito, había mucho maltrato antes, pero yo creo que por corregir eso y por darle libertad al ser humano, hemos caído en el libertinaje. Así es. Yo me acabo de sorprender y que quitaron moral y cívica. Moral y cívica era una de las principales materias en mis años de adolescencia y niñez en el colegio. Y creo que con este tipo de acciones, yo siempre he cuestionado el formato educativo de mi país, porque creo que las materias que se dan no son las correctas. No es verdad que una sociedad funcione con 50 años dando matemáticas naturales. Eso no funciona. Hay que dar finanzas, hay que dar emprendedurismo, hay que dar cívica, hay que dar respeto. Por eso esas deben de ser la materia. Por eso China y China. Y Japón y Japón. Allá usted como ser humano no puede pensar como le dé la gana. Claro, no me enseñe a sumar y a dividirse. Yo no voy a saber qué hacer con eso. A mí me causa mucho miedo el nivel de violencia que se está viviendo en los centros educativos, no importa si es público o privado. Me causa mucho miedo porque tanto se ve el irrespeto hacia los profesores como también algunos profesores con los estudiantes. Debe haber siempre una línea de respeto de ambas partes. Vi hace como 2 o 3 días a través de TikTok un video que subieron de un jovencito amagándole a un profesor con una silla, incitando a la violencia, y todos en el curso lo que hacían era apoyar a este joven. Y la cara de miedo que tenía ese profesor, de miedo, o sea, se le veía el miedo que tenía ese profesor de que ese muchacho le pegara esa silla y de que él por un impulso también le agrediera al muchacho, y el profesor lo que optó fue por salir corriendo del aula. Me causó mucha pena, miedo, vergüenza ver esa acción, pero el tema no radica tanto en la moral y la cívica, radica es en nosotros como familia, porque yo en mi casa, si no crío a mi hijo de manera que respete tanto a la persona que estaba riendo en la calle, como su profesor, como otro niño también, a respetar a otro niño de su edad o mayor que él, no vamos a criar una sociedad que tenga respeto a futuro. ¿Por qué? Porque le enseñamos hay que respetar a los mayores, pero muchas veces no respetamos a los que son de tu misma edad tampoco. El respeto va en todo el sentido de la palabra. ¿Cómo se modela en el hogar? Exactamente. Porque un hogar no es nada más que estén papá y mamá. Es quienes habiten ahí. Tiene que haber respeto. Exacto. Es quien dirija y le enseña a ese niño que eso no está bien. Yo recuerdo que la travesura más grande que uno le hacía a un profesor era ponerle chicle en el asiento, claro, y que se le pegara el pantalón, claro, o la blusa o claro, ponerse en el cabello, que claro, no era para nada agradable, claro, pero era lo más... Las travesuras siempre han existido. Exacto, pero era lo más grande, sí, que se le podía hacer a un maestro. Una cosa es travesura, otra cosa es diablura y otra cosa es rebeldía social. Lo que nosotros vemos hoy
que no respeta a la policía, que no respeta a la DGC, que no respeta a los gobiernos, que no respeta a las autoridades, son los niños que crecieron no respetando al profesor, Claro. no respetando al tío, no respetando al mayor, no respetando al hermano mayor. Existen las jerarquías. Las jerarquías existen en todo el orden de la naturaleza. Y por eso inclusive las clases y por eso las especies se respetan entre sí. Por eso el tigre, por más rápido que sea, respeta al león. Por eso el lobo, por más feroz que sea, respeta. O sea, hay una jerarquía por naturaleza que existe. Entonces, cuando un adolescente de entre los 9, 15, 16 años no respeta al profesor, no respeta al tío, no respeta al hermano mayor, ese es el que mañana un policía no le puede decir, deténgase, deme su documento. No lo puede requisar. No. Ese es el adolescente hoy, adulto mañana, que no se sujeta a ningún jefe. Delincuentazo. A ningún jefe que tenga la jerarquía en su trabajo. Y le llame la atención por algo. Ese Sí. tipo de jóvenes, hembra o varones, es de lo que los policías o una autoridad cual sea, le llama la atención de manera enérgica y le da un tiro. Así es. Le da un tiro porque no registra en su mente el por qué tú tienes que hablarme de esa manera. ¿Quién eres tú para hablarme de esa manera? Hay un respeto que debe existir tanto de los padres hacia los hijos, que por ahí debe empezar el respeto de papá hacia este niño pequeñito de 2 o 3 años que va formándose, y de ahí ese niño ir reproduciendo ese respeto hacia los demás. Así es. Lástima que tengamos poco tiempo, pero es un tema sociológico que debemos estudiar. Ojalá y esta experiencia, este capítulo que se dio con esta profesora que Mariel Sánchez trae a colación hoy en la noticia de esta mujer que hubo que someterla a un procedimiento clínico propio de la violencia, desobediencia y rebeldía de este estudiante, se convierta en un cambio de paradigma y en ejecutoria educacional de nuestro país y del Estado para que se cambie la dirección del sistema educativo. Sin